A raíz de algunas debates, discusiones que hemos tenido en las redes sociales por inbox, muchos me han preguntado si todo lo que se publica como literatura, como poesía en las redes sociales, que hoy está de manera muy masificada, ¿no?, a través del Face, los blogs, si todo ello necesariamente es literatura. Y bueno, en el fragor del debate, pues yo digo, no necesariamente todo es literatura. Pues yo creo que esa pretensión la tienen todos los que quieren publicar y quieren granjearse un reconocimiento o fama en este espacio de las redes sociales. Y con legítimo derecho, si es que en realidad lograran alcanzar este nivel literario. Creo que la literatura no es exclusividad de nadie. Todo el mundo puede abordar o pretender alcanzar el título que ninguna universidad, ningún espacio académico lo da, que es ser poeta o ser narrador. Lo da el ejercicio mismo, el ejercicio literario, que no es otra cosa que la práctica y la perfección permanente de estar disconforme con lo que uno va haciendo, pero al mismo tiempo buscando mejorar. Creo que esto indudablemente le da cabida a una respuesta muy categórica. No todo lo que en las redes sociales se vende como poesía y lo que se venden como poetas lo son tal, ¿no? Ni poetas ni poesía en las redes sociales. Pues es que en realidad las redes sociales, por el hecho mismo de ser masivo, gratuito, popular, abierto, ha propiciado una ventana muy abierta donde cualquier pretensión ahora de asumirse como poeta es fácil. Pues te rodeas de un círculo de amigos con los cuales tú estableces una empatía de amistad y una especie de piropos recíprocos y terminas finalmente autoetiquetándote y haciéndote autonombrar que eres poeta porque las redes sociales te lo dijeron. Y que creo que las redes sociales juegan un papel motivador importante e integrador de las relaciones de comunicación entre las personas, sí. Pero no todo lo que vale literariamente está en las redes sociales. No todo lo que tiene calidad literaria está en las redes sociales. Muchas de las cosas que no tienen valor están en las redes sociales. Gran cantidad. Yo diría un 95% de las cosas que se pasan por literatura no alcanzan el rango del valor estético. Y es que en realidad considero que la literatura es un arte. O sea, el lenguaje que es común, que es inherente a todos los que de alguna manera nos rodeamos y hacemos una vida social, indudablemente el lenguaje sí es una herramienta social que permite interactuar, comunicarnos, transmitir pensamientos, emociones, mensajes, ideas, intercambiar. Que eso sí me parece que desde el punto de vista, digamos, de herramientas sociales es válido para todos. Pero el arte literario, lo que es literatura en sí, tiene un valor agregado que está por encima, ¿no es cierto?, del lenguaje como un acto comunicativo. Ese valor agregado justamente es el uso intensificado del lenguaje a nivel tropológico, a nivel metafórico, a nivel alegórico, a nivel simbólico, a nivel figurado. Indudablemente eso es lo que le da el valor agregado y diferenciador del lenguaje cotidiano, común y corriente, del lenguaje coloquial, del lenguaje familiar, del lenguaje con el cual establecemos contacto con todas las personas. Y cuando alguien quiere hacer uso de ese lenguaje cotidiano, de ese lenguaje coloquial, y pretende hacerlo pasar por literatura, creo que comete un error. Cae en la remolonería de creer que la literatura es el producto tan solo del hablar o pensar inmediatamente, y que no hay una intermediación de un manejo sofisticado del lenguaje, y que no hay un trabajo estético. Y entonces vendemos esa idea y terminamos creyendo que todo lo que se publica, todo lo que sale, digamos, del ingenio, o todo lo que sale de alguna manera del improntus, de la actividad del pensar y hablar, necesariamente literatura. Pues no. El fenómeno literario tiene un proceso de codificación, un proceso de metaforización, un proceso que de alguna manera lleva a estetizar, digamos, el uso constructivo de, digamos, de la sintaxis,
de la semántica y de las ideas del lenguaje. Obviamente, no es solamente el contenido, sino también es la forma lo que le da el carácter de literario. Porque una misma historia puede ser escrita por centenares de personas. Una misma historia, recurrente y común a toda una comunidad. Pero no todo lo que escriban las 100, 200 o 300 personas sobre el mismo tema necesariamente tendrá el rango o valor literario. Ahí radica la diferencia, en qué es la manera cómo lo dices, es la manera cómo lo presentas, cómo lo construyes, cómo lo fabricas, cómo lo vas hilvanando, cómo lo vas articulando, cómo vas armando todo el proceso sintáctico hasta construir la historia. En el fondo la historia puede ser la misma para todos, pero es la manera como lo diga de manera peculiar, diferente, con recursos estilísticos, con manejo de lenguaje, con intensificación y sofisticación, digamos, de figuras literarias, es lo que hace justamente. Yo sé que eso, pues, es poco popular, ¿no es cierto? Porque mucha gente que está metido en el oficio literario, que lo es en su gran mayoría empírico, y cree que, pues, poniendo una idea social o una idea populista sobre un hecho, un suceso, cree que con eso, granjearse un reconocimiento, un prestigio, una adhesión popular, cree que con eso es basta y suficiente como para poder etiquetarse de poeta. Creo que el ejercicio poético es un ejercicio permanente, es un ejercicio en construcción de nunca acabar, porque obviamente se inicia siempre en una edad de piedra, que es una edad generalmente romántica, que es una edad donde uno evoca elementos, digamos, de la naturaleza, del paisaje, del entorno, pero luego se va sofisticando, porque obviamente pasamos a otro periodo, pasamos a otra etapa, y que indudablemente eso denota el crecimiento y la evolución, digamos, del poeta, o del narrador en general. Entonces, cuando uno va madurando, cuando uno va haciendo ensayo-error y va logrando mayores niveles de sofisticación del lenguaje, va descubriendo que todo lo primitivo, todo lo inicial, en realidad a veces resulta cursi. Porque uno va midiendo, ¿no es cierto?, los periodos y va releyendo lo que antes escribió. Y termina finalmente por tener una idea completa de que la literatura no es solo la transmisión oral, o no solo la transmisión de una idea en un momento determinado y sin que medie un trabajo. Ese trabajo, digamos, de pulir, de refundir, de hacer un trabajo, digamos, de aumento, de quite, de cosas que van de repente a veces siendo ripio o que van siendo de repente trillado, ese trabajo indudablemente es de alguna manera el trabajo a veces que poca gente ve y cree que un texto, ¿no?, cree que Virgilio, Ovidio, Plauto, Terencio, pues escribieron, digamos, todo esto salió producto, digamos, como un diario de lo que uno va escribiendo, que no pulieron, que no trabajaron, que no hicieron tachados, añadidos, quites. O sea, creer que un texto de esta naturaleza, de la literatura latina, creer que un texto salió tal cual lo leemos ahora, 2 milenios después, pues creer eso es, creo, un error. Un texto es el producto de todo un trabajo de pulimiento, de refundición. En un texto hay muchas etapas, desde la etapa de la concepción, desde la etapa de la ordenación, desde la etapa de ir quitando, ir puliendo, ir sacando cosas que se van repitiendo, que se van, digamos, reiterando. Eso es el trabajo literario. Indudablemente, cuando no apuntamos o no llegamos a eso y escribimos tal cual escribimos, digamos, un cuaderno de notas y lo pasamos directamente a las redes sociales, creer que eso es literatura, pues me parece que es una pretensión bastante fatua, bastante ingenua, y creo que termina uno hasta autoengañándose y creyendo de que las redes sociales te van a dar la etiqueta de poeta, porque las redes sociales en realidad están poluladas de amigos, de gente que de repente está buscando también dar el piropo de algo para que se lo devuelvan luego. En realidad hay muy poca crítica en las redes sociales, hay muy poca crítica literaria. Podría decir casi ni el 1% de los comentarios de me gusta, hermoso, qué bonito, bravo, aplauso, ninguna de esas cosas
considero que constituyen elementos críticos, que consideran sí elementos que elevan y engrosan la gordura del ego del poeta o del quien quiere verse reconocido por simples comentarios que en realidad no tienen ningún índice, un apéndice de reflexión, de análisis crítico, de valoración con fundamento, ¿no? Son comentarios o elogios que surgen producto, digamos, de la empatía, de la relación social comunicativa que se establece, y en realidad encontramos muy poquísimos comentarios, elogios que realmente valgan la pena o que de alguna manera pues deban tener en cuenta para mejorar el trabajo literario. Y eso obviamente para mí tiene un doble juego, ¿no? Porque en algunos casos pues constituye un acícate a el poeta a seguir escribiendo, pero por otro lado también engolosina o envilece o llega al poeta a creer todo, ¿no? Que eso, digamos, 100 piropos, 100 elogios, 100 halagos, en realidad sin ningún sustento teórico, sin ningún sustento argumentativo, pues terminan siendo eso, ¿no? O sea, piropos, ¿no? Meros cumplidos, que a la larga no la... Y digo esto porque indudablemente pongo el ejemplo de cómo es que el arte se diferencia de la artesanía, ¿no es cierto? Indudablemente la artesanía es una herramienta de utilidad práctica y concreta para todo el mundo, ¿no? Es algo que no tiene mucho trabajo, que no necesita mucho talento, que no necesita mucha sofisticación, digamos, del pensamiento o, digamos, de la capacidad de la experiencia empírica o práctica. Y obviamente lo artesano justamente cumple ese rol, ¿no es cierto? Es algo fácil de hacer, sin mucha complicación, todo eso. Pero lo artístico obviamente ya demanda un trabajo. Y pongo el ejemplo siempre aquí de esto, por ejemplo, esto de la piedad digamos, de escultor Miguel Ángel, ¿no? Indudablemente aquí vemos que ese trozo de mármol, que bien pudo haber sido una fuente, que bien pudo haber sido un pedazo de ladrillo o bloque para la construcción de un edificio, o bien de repente para un lindero, o bien de repente para la base de una casa muy sofisticada, ese pedazo o ese trozo, ese bloque granítico de mármol, obviamente de por sí es bello, porque nos impacta el color, la tersura, nos impacta, digamos, la forma, como piedra, digamos, rústicamente natural, ¿no es cierto?, en una cantera, nos puede llamar la atención ese bloque. Pero si no se hubiese puesto un trabajo de intelecto, de estudio, de trabajo estético, artístico, de estudio de las formas, esa piedad hubiese sido no lo que es, una obra de arte que maravilla a millones de personas, que ha maravillado. Y que nos maravilla más cuando conocemos, ¿no es cierto?, de formas, de arte, de talento, digamos, de simetría. Cuando conocemos del arte, en realidad valoramos el arte. Y cuando no conocemos el arte, sencillamente lo miramos y decimos, qué bonito, me encanta, me gusta, y quedamos solamente ahí. Pero cuando uno conoce de arte, obviamente le da, ¿no es cierto?, esa valoración, le da ese sustento, ¿no?, teórico. ¿Por qué es que esta obra cuesta tanto? ¿Por qué esta obra tiene valor? ¿No? Porque de alguna manera le damos elementos nocionales, conceptuales, y le damos una valoración estética y artística. Eso indudablemente tiene mucho valor, y eso es lo que en literatura nos falta demasiado, ¿no? Que tenemos una sobreexceso y abundancia, digamos, de piropos y halagos y cumplidos, pero lo que nos carece lo que carecemos son de comentarios críticos que obviamente deben llevar justamente a valorar el arte de manera sustentada, explicada y de alguna manera demostrada, ¿no es cierto?, en un sustento teórico estético. De lo contrario, van a ser siempre cumplidos, y que obviamente nos van a llenar mucho el ego, y a veces nos ponen en las nubes de las cuales es difícil a veces bajar, ¿no? Y cuando alguien nos las baja, pues hacemos arder Troya, hacemos toda una bronca, porque terminamos siendo de repente maltratados, entre comillas, por los que saben. Y esa eterna discusión entre los que fueron a la universidad y los que no fueron, ¿no es cierto? Generalmente
como son pocos los que fueron y muchos los que no fueron obviamente arremeten, ¿no? Descalifican, sí, este universitario, que se cree, no sabe nada de arte. O sea, personas que nunca tienen una formación, pues se atreven a darle paliza, ¿no es cierto?, al que sí fue. Más o menos como, dijeron, bueno, pues como yo no pude, pues ¿qué me queda, no? Darte palos, ¿no? Y como tengo mucha gente que va a ayudar a eso, pues me va a funcionar, ¿no es cierto?, darle de palos al académico, darle de palos. Obviamente hay una especie de divorcio y hay una especie de antagonismo, ¿no es cierto?, entre los académicos y los no académicos. Y eso se da no solamente en la actividad literaria, se da en la actividad pues pictórica también, ¿no? Porque ahí vemos que los pintores de escuela se pelean con los empíricos, con los que no fueron. Y hay todo un debate, toda una discusión ahí, ¿no?, que es un tema bastante amplio. Decía que indudablemente el lenguaje como herramienta pues tiene una utilidad práctica y funcional en la sociedad como un canal, como un elemento muy importante, digamos, a la hora de poder interactuar y generar, digamos, comunicación. Y es popular, porque a todo el mundo, digamos. Pero cuando ya hablamos de arte, hablamos ya de un elemento con un valor agregado, con un trabajo estético, con un dominio del lenguaje, con un manejo sofisticado de las cosas. Y eso indudablemente termina siendo arte cuando uno construye un texto con conocimiento de causa, con intencionalidad estética, con de alguna manera con parte, digamos, de generar placer estético en el lector. Y ese placer estético se va a dar cuando uno construye algo que quien lo decodifica o lo lee tiene también conocimiento pleno. Pues muchos lectores pues no tienen más que la mínima formación lectora básica que adquirió en la formación primaria o secundaria. Y ni aún los que fueron a la universidad tienen, digamos, las herramientas suficientes como para poder decodificar, como poder hablar un texto en su verdadera dimensión estética y literaria. Normalmente los lectores nos formamos leyendo a punta, digamos, de exigencia y obligación y condicionamiento por una nota en la escuela. Y terminamos finalmente, digamos, siendo lectores comunes y corrientes, que no apuntamos, digamos, a identificar cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias, cuál es el cambio de enfoque, de paradigma. No intentamos llegar a verificar todo, digamos, la estilística, todo la sofisticación tropológica, la figuratividad, el manejo retruécano del lenguaje. No logramos, no llegamos a eso. No logramos identificar en una narración si es un flashback, un close-up, si está bien empleado, si es una caja china, si es una muñeca rusa. No llegamos a eso. Eso solamente son para los predios especializados de la crítica literaria y algunos escritores, porque tampoco no todos los escritores manejan eso. Hay muchos escritores empíricos, diría yo, casi un 90% de los que pululan en las redes sociales son escritores empíricos, que construyen a veces accidental o ocasionalmente figuras o hechos que no tienen una planificación, que no tienen una codificación basado en el conocimiento primitivo, inicial. Entonces creo que eso también nos lleva a entender que muchas veces la prostitución del arte está porque no conocemos de arte. Y queremos o pretendemos ser Adán. Queremos que a partir de nuestra experiencia de contar historias, de contar anécdotas o hechos personales, creemos que a partir de ahí la literatura se construye hacia adelante, ¿no? Más o menos como creo que hay siempre este acto casi común y recurrente, ¿no? Que los escritores se leen a sí mismos pero no quieren leer a los demás, no quieren recurrir a las fuentes clásicas, tradicionales, donde se encuentra justamente parte de esa esencia que ya se hizo, que ya se experimentó siglos o milenios atrás, ¿no? Pretender escribir como escribir a Homero en su época, hace más de 2000 años atrás, pues sería toda una aventura, ¿no?, para alguien que nunca experimentó eso. Leer la Ilíada, la Odisea, en toda su esencia, ¿no es cierto?, en los versos iámbicos, en los hexámetros, pues sería todo un reto, ¿no?, para un escritor que no ha tenido formación y que no ha tenido lecturas. Entonces yo creo que también tenemos que entender que la actividad literaria es arte porque de alguna manera es un ejercicio intencional, consciente, con manejo retórico, de lenguaje, de figuras, de simbolismos, cargado de metaforicidad. Si yo no manejo eso, pues lo único que estoy haciendo o vendiendo sencillamente es panca, es aire.
Estoy vendiendo aire que se va a disolver, ¿no?, en el tiempo, al poco tiempo, cuando entre, digamos, al trabajo del estudio crítico. Pues yo tampoco creo que sería perder el tiempo querer hacer un estudio crítico de todo lo que hay en las redes sociales, que sería pues una cosa espantosamente imposible, ¿no? Sería también ilógico creer de que uno va a empezar a hacer un estudio crítico de algo que no es relevante, de algo que no tiene el nivel literario. Y digo esto porque indudablemente la gente suele, estila o acostumbra a querer de alguna manera un comentario crítico por algo pues irrelevantemente cursi, sencillo, simple, que no alcanza los niveles. Yo sé que en esa danza están cientos, miles, que sea un 90 y pico % en las redes sociales, están en esa condición. Y no es nada popular, ¿no?, decirlo, porque pues te enfrentas a la crítica, te enfrentas a la descalificación, y que se cree, y que tiene, o sea, empieza ya la descalificación. El descalificado empieza a descalificar, ¿no es cierto? Lo primero es atacar o de alguna manera minusvalorarte o ningunearte, ¿no? Y a veces con no poco lenguaje literario, ¿no? O sea, el que está pretendiendo granjearse un espacio o un reconocimiento literario emplea el lenguaje más sórdido, más chabacano, más vulgar, más sucio, para, entre comillas, hacerse respetar y darse su lugar, ¿no?, creyendo que de esa manera, o sea, cuanto más, digamos, lenguaje de cloaca emplees, pues creyendo que de esa manera vas a lograr, ¿no es cierto?, que te respeten, entre comillas, como escritor. Pues de ninguna manera, ¿no? Yo creo que al contrario, deterioras y perjudicas esa imagen que quieres construir, ¿no? La imagen literaria se construye con literatura, no se construye con insultos. De ninguna manera se construye con diatribas, con infamias, con descalificaciones, ¿no? Por quien de repente te hizo una observación, pues en el mejor de los sentidos, o así lo creas en el peor, pues tendrías que valorarte a ti mismo. O sea, lamentablemente a veces las lisonjas, los piropos que se dan en las mismas redes sociales constituyen, creo, un veneno fuerte para el crecimiento de la gente que quiere indudablemente mejorar o incursionar en lo literario. En lo literario uno nunca termina de aprender. En lo literario uno está de manera permanente y consecutiva en cambio. De una etapa pasas a otra etapa. Hay gente que se queda durante largos periodos, 10, 15, 20 años con el mismo tópico temático. Y es porque justamente le falta la lectura, le falta diversificar, le falta experimentar otras cosas. Yo creo que un escritor debe preocuparse cuando su tópico temático se queda varado por lo menos 5 años. Y está en la misma monserga, ¿no? Siempre lo mismo, dando lo mismo. Creo que eso debería ser un nivel de preocupación, porque eso denota que el escritor no diversifica sus lecturas, que se queda solamente con el acto de escribir, pero no con el acto de leer, que son dos cosas que van imbricadas, que son como, digamos, una moneda, ¿no?, que van siempre juntas, pero que a veces nos olvidamos de leer. Nos olvidamos que la escritura es consecuencia de la lectura. O sea, el escribir no solamente es consecuencia de las experiencias personales, emotivas, emocionales, ficcionales o experienciales del contexto de las redes sociales. Es fruto y también empuje, digamos, de la lectura, que es otro tipo de experiencia creadora, que es una experiencia de interpretación, de asimilación y de incorporar nuevas formas o estilos de ser que se van pegando en el subconsciente del escritor. No creo que el escritor deba ceñirse solamente a escribir. Es ilógico y absurdo que alguien pretenda escribir un libro sin haber leído previamente otros libros. O sea, es ilógico. O sea, lo único que vas a tener es casi un diario personal, con un lenguaje coloquial, que puede tener un valor para ti y tu familia, pero no un valor. El valor literario es un valor universal, es un valor que trasvasa el sentido de, digamos, el interés personal o familiar. Cuando uno escribe literalmente tiene que ir pensando en el lector, que esté aquí a 10 o a 100 o a 10.000 kilómetros de distancia, o dentro de 10, 20, 50, 100, 200 años, ese texto tiene que tener un valor universal literario. O sea, el valor literario va mucho más allá, digamos, del valor personal. Yo puedo ser mi diario, me puede interesar a mí, le puede interesar a mis hijos, le puede interesar a mi esposa, le puede interesar a mis amigos, pero es solamente un círculo muy fragmentario, muy pequeño.
pero el valor literario trasciende, no solamente el tiempo, trasciende las fronteras, ¿no? La Odisea, la Eneida, ¿no es cierto?, han trascendido, porque Homero y Virgilio obviamente llevaron su obra hacia una dimensión mucho más grande, mucho más histórica, mucho más atemporal, ¿no es cierto? Y es cuando indudablemente la literatura cobra ese lenguaje, ese sentido, ¿no es cierto?, de universalidad. Pues hay pocos escritos de los escritores a veces que son tomados en cuenta para efectos, digamos, de valoración, ¿no? Bueno, tendría pues que ser un Vallejo, cuya obra pues teniendo muchos elementos, digamos, de la intencionalidad personal, pues han cobrado una notoriedad universal por quien lo escribió y cómo lo escribió, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a entender que la literatura es una construcción que tiene que trasvasar, digamos, los ribetes personales, que tiene que trasvasar los linderos regionales o a veces localismos, a veces que creemos que pues nuestra vida y nuestra historia termina aquí en la casa y termina donde dice el letrero bienvenidos a Lambayeque. O sea, tenemos que ir pensando mucho más allá que eso, porque indudablemente lo literario exige eso. Y por lo demás creo que la gente que no está calificada como poeta debe despreocuparse de que alguien lo juzgue o alguien lo valore, y debe preocuparse más por si en este momento yo estoy escribiendo cosas cursis y me estoy quedando contento con los piropos que me dan y que a veces hace daño. Debo preocuparme por leer más y debo preocuparme por ser autocrítico. O sea, debo preocuparme más por eso. Y de repente más adelante me puedo preocupar por el crítico, porque el crítico también tiene una visión a veces sesgada. El crítico a veces opina de una manera o interpreta de una manera tal que cree que es lo mejor, cuando literalmente sabemos que muchos de los textos que son interpretados por la crítica literaria oficial, por los lectores en general, normalmente no lo chuntan, no le dan en el clavo, en la intencionalidad prístina y originaria del autor. Porque obviamente son palancas secretas que muchas veces el escritor construye para sí mismo, a veces de manera personal y a veces en clave. Hay muchas cosas que están escritas que no necesariamente tienen un valor, digamos, para todos, pero sí tienen un valor para la persona que escribe, porque ahí codifica parte del misterio de su vida y sus cosas. O sea, yo creo que eso indudablemente también es un factor importantísimo a la hora de valorar, interpretar un texto. Porque muchas veces por mucho asedio, por mucho elemento académico que uno tenga, no logra. ¿Por qué? Porque el gran misterio es quien lo escribe, quien lo codifica. O sea, tampoco no es un acto, la crítica literaria no es un acto de adivinación, es un acto de asedio, de hipótesis, que muchas veces no da y pocas veces sí da en el clavo, ¿no? A veces hay escritores que escuchando la crítica de un texto a veces se regodean en silencio y para sí mismos y dicen, pero yo no quise decir eso. Pero bueno, le gustó porque el otro le dio un discurso tan lírico y mejor todavía que digamos lo construido, lo interpretado. Y obviamente el autor se queda tan contento porque obviamente se le fabricó otra historia, otra interpretación que ni él siquiera se imaginaba o suponía que así era la manera como voy a construir. O sea, es otra persona la que de alguna manera dice cuáles fueron los elementos recurrentes los que llevaron a escribir tal o cual texto. O sea, y eso obviamente en complicidad secreta, a veces el autor de la obra termina creyendo elementos así que obviamente no tienen nada que ver con el acto originario e intención del escritor.